nombre es José Francisco Tanorio Reyes y hoy voy a hablarles sobre las microhabilidades para la expresión oral. Las microhabilidades nos ayudan a tener un mejor léxico y a poder comunicarnos mejor, dado a que nos ayudan a conducir reuniones, a dirigir equipos, a vender, a negociar y a mandar en general. De acuerdo a Casani, las microhabilidades se dividen en 6 puntos, que sería punto uno, planificar el discurso. Planificar el discurso se subdivide en varios puntos. Por ejemplo, uno de ellos es analizar la situación, en qué situación se está desenvolviendo la conversación para poder tener un mejor entendimiento con la otra persona, con el receptor. Y de ello, al analizar la situación se refiere a la rutina, al estado del discurso y a la anticipación que se tiene al tener una conversación con otra persona para poder realizar una intervención mejor. También nos dice que es necesario el uso de soportes escritos para poder preparar bien la intervención, tener recursos, por ejemplo, guiones, notas o apuntes. Es necesario anticipar y preparar la información sobre el tema que se va a hablar, ya sea estructura, lenguaje, etcétera. Es también importante preparar la interacción con el escuchante. Por ejemplo, el momento en el que se va a hablar, el tono, el estilo, con qué fuerza o con qué tono de voz se va a hablar. Es importante también conducir el discurso. Al momento de conducir el discurso se busca desarrollar el tema, buscar temas adecuados para cada situación a lo que se va a hablar. Por ejemplo, si vas a hablar de autos, no vas a terminar hablando de agricultura, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Se puede llegar a ese punto, pero se necesita ir brincando de tema en tema para que se vaya abriendo más la puerta a eso. Además, iniciar o proponer un tema al momento de tener la conversación es muy importante para tener una variedad de, de temas y generar un interés en el oyente. Es importante al momento de proponer un tema saber desarrollar el tema a su vez, porque esto da pauta a la conversación y a seguir teniendo una buena expresión. El conducir la conversación hacia un tema nuevo en el dado momento que se requiera hablar otros puntos o saber cómo abordar otro tema sin desviar o eludir un tema de conversación, por ejemplo, cuando son temas que pueden causar conflicto, y no necesariamente un conflicto quiere decir que sea una pelea, sino simplemente que sea una divergencia, una discrepancia a lo que se está hablando. Es cuando puedes salir de ese tema para evitar el roce o evitar problemas. A continuación saldrá un video ejemplo de la explicación. ¿Podría hablar un momento contigo? ¿De qué tema es? ¿Es muy largo? Pues de los incentivos este mes, un ratito. ¿Qué te parece si hablamos a las 5? Así te puedo dedicar el tiempo adecuado. De esta forma, Gemma ha neutralizado el efecto propiedad y puede preparar la conversación perfectamente. Saber abrir y cerrar un discurso oral. Por ejemplo, cuando quieres iniciar la conversación, con qué palabras iniciar, cómo dar pie al diálogo, al igual que al momento de cerrar un discurso, el buscar como las palabras para despedir o dar por culminada esa plática, por así decirlo. El punto número 3 es conducir la interacción. Al momento de escoger el momento adecuado para intervenir, pues eso puede marcar la diferencia entre interrumpir a la otra persona o entrar en un momento adecuado en la conversación. Manifestar que se quiere intervenir. Puedes hacer gestos, sonidos, frases de que quieres entrar a la conversación o dar tu punto de vista sin interrumpir a la otra persona, dando a entender que quieres hablar. Utilizar eficazmente el turno de la palabra. Esto es muy importante porque en el momento de hablar no perder el tiempo en divagar en cosas que no tienen nada que ver con el tema. Centrarte directamente a lo que quieres hablar. El, sobre este punto debes de aprovechar el tiempo para decir todo lo que se considere necesario. Esto se relaciona con el punto anterior, ya que marca un tiempo para poder decir todo lo que se quiere expresar sin tomar tiempo de más y sin perderlo.
y el ceñirse a conversaciones del tipo del discurso. O sea, no debes de seguir el hilo de conversación o inclinarte hacia los temas que se están tomando en la conversación. Sería que puede ser de acuerdo al tema o a la estructura de lo que se quiere, del que se está hablando. Marcar el inicio y el final del turno de la palabra. Esto es importante para que sepan o tengan un estimado de tiempo de lo que vas a decir. Reconocer cuando el interlocutor pide la palabra. Así como debes de hacer señas o debes de dar a entender que quieres pedir la palabra, también debes de reconocer cuando los demás la piden y ceder la palabra para poder abrir una mejor puerta al diálogo. Punto 4. Negociar el significado. Debes de adaptar el grado de especificación de la conversación. Debes de evaluar la comprensión del interlocutor hacia lo que estás diciendo. Si el interlocutor no entiende el mensaje o no entiende lo que quieres dar a entender, entonces no hay una buena comunicación entre ambos. El punto número 6 es muy importante porque nos llama a atender aspectos no verbales. Por ejemplo, el articular con claridad los sonidos del discurso, el controlar la voz, el volumen, los matices, el tono, porque un tono puede decir más de 1000 palabras. Puede dar a entender una emoción, etc. Usar códigos no verbales adecuados. Por ejemplo, gestos, movimientos, no, y controlar la mirada. La mirada dice mucho porque se dirige hacia los interlocutores. Si divagas la mirada, quiere decir que estás evitando el contacto visual, que es un problema. Y esto es muy importante para tener una buena conversación, para que se abra un canal eficaz hacia el diálogo. Al final lo que se busca con una conversación es obtener un punto claro, obtener un cometido, y sobre esto se basan todas estas microhabilidades, lo que nos ayuda a tener una mejor expresión y tener un mejor léxico al momento de hablar. Gracias.